Son ya más de las 6, así que vamos a empezar. Y bueno, pues en primer lugar, bienvenidos, bienvenidas a estas jornadas y gracias, por supuesto, por acudir. El título de esta jornada dice Jornadas Chiricorda. Y el propósito de estas jornadas podríamos decir que es doble. Por un lado, se trata de explicar qué es el proyecto Chiricorda y por otro lado, también tenemos la intención de hablar de esas características específicas, especiales de este proyecto, profundizar en los detalles. Este es el objetivo de estas jornadas. Chiricorda, imagino que ya sabéis lo que es. Son esas viviendas que está construyendo el ayuntamiento en la zona de Ugartondo. Son unas viviendas comunitarias, intergeneracionales, las obras están en marcha y todo va bien. Y parece que ya las obras estarán terminadas para principios del año que viene. Y voy a echar un momento la vista atrás para hablar de cómo, cuándo surgía Chiricorda. En Ugartondo, creo que la mayoría de los que estamos aquí somos de Usurbil. Sé que hay alguien que no reside aquí, pero bueno, se está planteando o se planteaba esta construcción en Ugartondo y debido a una carga urbanística del ayuntamiento, pues surgía la oportunidad de hacer una construcción residencial en esta zona y había que decidir cuál sería el uso de este equipamiento. Y lo que se planteó fue un análisis, un diagnóstico de las necesidades sociales del municipio. Y destacaban dos. Destacaban sobre todo dos necesidades que además entendíamos que podían ser complementarias. Por un lado, algo que no afecta solamente a Usurbil, yo creo que afecta a toda Euskal Herria y también a todos los territorios de fuera de aquí, y es la dificultad de las personas jóvenes para poder emanciparse, las dificultades que tienen para poder salir de su casa, sobre todo debido a la carestía del precio de la vivienda, de las condiciones que tienen a menudo, además con condiciones laborales precarias. Y por otro lado, nos dimos cuenta también de que entre las personas mayores también había necesidad en cuanto a contar con una vivienda que fuera adecuada para sus necesidades, por diferentes motivos. Había casos en los que había personas que vivían solas y preferían vivir acompañadas. En otros casos tenían dificultades para tener un acceso cómodo a su casa, también incluso dentro de la casa les costaba tener una casa cómoda para sus necesidades. También había quienes tenían una casa demasiado grande para sus necesidades. Y lo que también sabemos de cara al futuro es que en esta sociedad del siglo XXI la evolución demográfica indica o apunta a un envejecimiento de la población. Según las previsiones, para el año 2050, las personas mayores de 60 serán el doble de las que tenemos en la actualidad. Y, por lo tanto, esto conjugado con otra serie de variables sociales, también nos llevaba a darnos cuenta de que las unidades convivenciales son cada vez menores. Vemos también cómo hay una distribución por sexos de viviendas, cómo cada vez hay más personas que viven solas y además tenemos afortunadamente una esperanza de vida cada vez más larga, pero si vamos juntando todos estos factores y otra serie de problemáticas, pues nos dimos cuenta de que a día de hoy, como ya hemos visto, ¿no? A día de hoy ya está muy sobre la mesa el tema de los cuidados, pues nos dimos cuenta de que era también una necesidad que existía en nuestra localidad, que necesitamos nuevas formas de atender a esta población envejecida y que será cada vez más envejecida. Y ahí se ubica el proyecto Chiricorda, porque también pretende ser una alternativa, un ejercicio de búsqueda de nuevos modelos de atención a las personas mayores. Por lo tanto, decidimos que este equipamiento
se destinara a ofrecer una... Parece que sucede algo, no sabemos muy bien. Desde aquí abajo. Bien, como estaba diciendo, lo que vimos era que existían estas dos necesidades en nuestro municipio. Por un lado, la emancipación de las personas jóvenes y por otro lado, esas personas mayores que no quieren vivir solas. Y lo que vimos fue que a través de este equipamiento le podíamos dar una respuesta a estas dos necesidades y así surgía Chiricorda, así que se creaba Chiricorda. Y Chiricorda busca, por lo tanto, unir estos dos colectivos. Esta era la idea y hoy lo que vamos a exponer son los pormenores de este proyecto. En los últimos meses de la anterior legislatura se establecieron a través de diferentes procesos de participación que llevamos a cabo también en el municipio, cuáles serían esas bases que nos servirían para establecer este proyecto Chiricorda, para acordar qué contenidos tendría este proyecto. Y lo hicimos con personas jóvenes, con mayores, que eran potenciales usuarias de este proyecto. En este proceso contamos con el apoyo de la cooperativa Iritic At. Tengo a mi lado también a Miquel Valero, que es también miembro de Iritic At y que nos va a acompañar y nos está acompañando en todas estas tareas que estamos desarrollando. Y también desde el apoyo de toda la cooperativa Iritic At. Todo esto se fijaba ya a un nivel teórico en el papel y ya estamos en el momento en el que se está llevando a la práctica. Ya todo está fijado a un nivel, digamos, teórico y ya estamos en un momento de construcción de Chiricorda. Debo decir que es la inversión más potente de esta legislatura. Estamos hablando de un proyecto que supone una inversión de más de 2 millones de euros. Por lo tanto, ya a la vista de que las obras marchan bien y teniendo en cuenta que Chiricorda sigue avanzando, estamos en el momento de sumarle esa fase social del proceso, de socializar este proyecto, es decir, de darlo a conocer, explicar de qué trata y sobre todo también de ir conformando la comunidad de Chiricorda. Y con este objetivo se organizan estas jornadas. Hemos solido decir en muchas ocasiones que Chiricorda no es una vivienda más, que Chiricorda no es una vivienda al uso, sino que se trata de un proyecto, un edificio con unas características muy específicas. Es un proyecto intergeneracional, es una vivienda comunitaria y en ese sentido es un modelo innovador, es un modelo transformador y considerábamos que era necesario que dentro de las características de Chiricorda, dentro de esa esencia de Chiricorda, siguiéramos profundizando en estas características. Se trata de un proyecto único, pero tenemos otros proyectos que trabajan la cuestión intergeneracional, viviendas colaborativas y nos pareció que era interesante traer aquí estas experiencias para conocer cómo funcionan, para poder profundizar, para poder ir extrayendo pistas de estos otros proyectos para esta fase que nos ocupa en este momento. No me voy a extender más, Miquel va a presentar cuáles van a ser los temas, las mesas con las que vamos a trabajar tanto esta tarde como mañana. Va a hablar de las personas invitadas que tenemos y nada más, una vez más, muchas gracias y esperamos de verdad que sean 2 días de mucho provecho y además que os gusten los contenidos que os vamos a presentar. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias una vez más por venir. Hoy me toca hacer la presentación de estas jornadas, estar también con las personas que hemos invitado
y os invitamos también más adelante, cuando abramos un espacio para ello, a que participéis. Hemos planteado estas jornadas sobre todo basándonos en dos características de Chiricorda. Por un lado, ese aspecto intergeneracional y por otro lado, ese carácter comunitario. Porque son dos de las características que tendrán estas viviendas especiales y son los temas que queremos abordar durante estas dos jornadas. Nos parecía importante aprender de esas experiencias que ya están en marcha, que trabajan con estos dos aspectos, con lo comunitario, con lo intergeneracional, porque Chiricorda lo que está planteando es que se viva así en el día a día, basándose en una relación intergeneracional y basándose en una forma de vida comunitaria. Y si nos interesa este tipo de forma de vida, pues nos parecía que quizás un primer paso interesante sería escuchar qué experiencias hay ya, poder aprender de estas experiencias y para poder aplicar además cosas que podamos aprender en nuestro proyecto. Tenemos 2 días, por lo tanto, hoy hablaremos sobre todo de las experiencias intergeneracionales, no nos centraremos tanto en el tema de la vivienda comunitaria o cooperativa y mañana mañana trataremos ese tema. Hoy tenemos 2 experiencias. Por un lado, la iniciativa Matizaleak de Fundación Matia, de Matia Fundazioa, y el proyecto Hernani Auzozaintza. Y también en la última parte de esta tarde haremos una presentación de Chiricorda, hablaremos más de detalles de este proyecto. Y mañana estaremos hablando sobre viviendas comunitarias y cooperativas. Y, por ejemplo, nos presentarán la experiencia de Rentería y también nos presentarán la cooperativa de vivienda entre patios, que es una experiencia de Madrid y la podremos conocer de primera mano mañana. Y bueno, pues este es a grandes rasgos el programa que tenemos preparado para estos 2 días y vamos a entrar ya en harina. Vamos ya a pedir a las personas que hemos invitado hoy que se acerquen. Bien, como decía, hoy vamos a estar hablando sobre esas experiencias intergeneracionales y vamos a hablar de 2 experiencias, nos las van a explicar un poco y después pues vamos a plantear unas preguntas y vosotros también vais a tener la posibilidad de plantear preguntas y vuestras reflexiones. Tenemos a Ainhoa Arrillaga, que es miembro de la Fundación Matia y nos explicará la experiencia Matizaleak, que llevan ya bastantes años trabajando con este proyecto y por otro lado tendremos un proyecto más reciente. Para ello tenemos a Xabier Lerchundi, alcalde de Hernani, y nos va a presentar el proyecto de Auzozaintza o cuidados de barrio. Y el objetivo es que nos hagan una presentación muy breve y después plantearé unas preguntas y la idea es que os animéis también, si tenéis alguna duda, alguna reflexión, que lo podáis hacer. Y bueno, voy a poner la presentación y os vamos a dar la palabra, ¿Se me oye bien? Me han dicho que me acerque mucho al micrófono. Es muy bajito y yo soy alta. Bueno, la cuestión es que nos entendamos, ¿verdad? Y que nos podamos oír bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Ayuntamiento de Usurbil por la invitación, por la posibilidad de estar aquí. Y gracias también a vosotros y a vosotras, porque el hecho de que estemos aquí un viernes por la tarde tiene mérito. Pero bueno, también sabemos que está lloviendo y que habéis venido aquí porque sabéis que se está muy a gusto. Bueno, en cualquier caso, esperamos que sea un rato agradable y que saquemos provecho a este rato. Yo soy miembro de la Fundación Matia y os voy a hablar no tanto en concreto sobre Matizaleak en concreto, sino de la evolución que han tenido estos programas dentro de nuestra fundación. Pero bueno, si tenéis preguntas, me las planteáis y entraré en más detalles, con toda confianza. Yo hoy sobre todo quería transmitir un mensaje esta tarde.
Y es que las experiencias intergeneracionales son beneficiosas y que es necesario provocarlas de alguna manera. Fijaos en qué imagen vemos una familia de hace bastantes años, no sé de qué año es, en la fuente no se especificaba fecha, pero bueno, sabemos que han pasado unos cuantos años y aquí tenemos una imagen de lo que podría ser pues una familia actual. Dos familias, han pasado unas generaciones, pero si las comparamos vemos que hay diferencias. En una puede haber 3 o 4 generaciones, la abuela está medio dormida, y en la otra solamente hay 2 generaciones. Bajo un mismo tejado viven entre 2 o 4 generaciones, ¿no? Vemos esa diferencia. ¿Qué sucede cuando en una casa tenemos 4 generaciones? ¿Qué interacciones, qué relaciones suceden? ¿Qué transacciones, qué tipos de respeto, qué transferencia de conocimiento en el día a día, en torno a la cocina, en torno al trabajo en la huerta? ¿Qué está sucediendo ahí? Y lo mismo, si lo trasladamos a una familia de 2 generaciones, vemos que se reducen bastante las cosas. Quizás no en cuanto a calidad, pero sí cantidad. Es decir, hay menos diversidad quizás. Y esto es algo que está sucediendo en muy pocos años. Los datos no se ven bien, pero en 1986 una unidad familiar era de 3,6 personas, por eso lo he cortado. Y en 2006 de 2,6. Lo siento porque no se ve muy bien la diapositiva, ¿eh? Creo que no se me ha descargado bien, pero bueno. En 20 años ya hay una persona menos por vivienda, y esto que no he echado más marcha atrás, que no he tomado datos de 1900. Las familias están viviendo grandes transformaciones y además, sobre todo los cambios, la transformación se está dando cada vez más rápido. Por ejemplo, el ocio se valora de forma diferente, se trabaja de forma diferente, cambios en la individualidad, cambios que suceden cada vez más rápido. Y esto lo que hace es que esta brecha entre generaciones sea cada vez mayor. Antes las generaciones estaban mucho más cerca, ahora hay una brecha mayor entre estas generaciones. Pero esto no sucede solamente en las familias. Ponemos este ejemplo como unidad, como modelo que podemos tener aquí cerca, pero esto si lo trasladamos a la sociedad vemos que también sucede lo mismo. Vemos que hay una mayor distancia intergeneracional, tanto en el hogar, en las viviendas, como en las calles. Hay diferentes paradigmas y cada vez una mayor brecha. Y tampoco se ve. Bueno, aquí tenía un reloj. Y la cuestión es que no podemos retroceder en el tiempo. Esos tiempos pasados no van a volver y por eso necesitamos mirar hacia el frente, mirar adelante. Y tenemos que tener en cuenta que si nos parece que son positivas, que tienen valor estas relaciones intergenerales, si tenemos la capacidad de intervenir, quizás entonces tengamos que provocar estas relaciones intergeneracionales y por eso tenemos varios programas que trabajan con esto. ¿Qué son los programas intergeneracionales? El concepto de programa intergeneracional tiene como intención provocar, generar algo intergeneracional y es además el propósito y la razón de ser del programa. Los programas para ser intergeneracionales deben cumplir con una serie de requisitos. Deben ser diseñados ad hoc, planificados con esa voluntad, con esa intencionalidad de ser intergeneracionales. Por otro lado, las personas que participan en los programas deben ser conscientes de en qué tipo de programa están participando. Deben tener la conciencia de que es un programa intergeneracional. Tenemos que tener en cuenta también que esas generaciones intermedias que hacen a menudo de nexo deben tener reconocida su importancia. Y estos programas además tienen que tener una continuidad, un impacto positivo para quienes participan y también para su entorno. Estos serían más o menos las características que tienen estos programas intergeneracionales. Y en cuanto a los tipos de programas, bueno, pues pueden ser muy diversos. Pueden ser sobre trabajo, por ejemplo,
sobre empleo, pueden ser, por ejemplo, de transmisión de experiencia, de aprendizaje, de formación, de transmisión. Y, por ejemplo, también hay programas para superar la brecha digital en el que personas jóvenes ayudan a personas mayores para que vayan adquiriendo competencias digitales. Por lo tanto, hay muchos modelos diferentes, muchos tipos diferentes. Destaco tres principales. Por un lado está el que las personas mayores ofrezcan una serie de servicios a niños, a personas más jóvenes, mentorizaciones, tutores, como docentes, impartiendo docencia. El segundo tipo son los servicios que personas jóvenes pueden ofrecer a las personas mayores: ayuda, compañía, tutorizarles en una serie de tareas. Y el tercer tipo sería que cuando se juntan estas dos generaciones, pues pueden dar de forma conjunta una respuesta a un problema social de diferentes ámbitos, por ejemplo, en medio ambiente, por dar un ejemplo. Y están estos tres tipos. ¿Y cuál es el objetivo de los programas? A ver, esto es lo que yo he encontrado. Se trata de reunir a personas de diferentes generaciones para que hagan actividades que les resultan mutuamente beneficiosas, para fomentar un entendimiento mutuo y para ayudar a crear grupos en los que las personas estén mejor conectadas y se respeten entre sí. Creo que este objetivo lo aglutina todo, ¿no? Porque parece que se han reunido todos los pequeños objetivos en uno. Pero a mí sobre todo me gustaría destacar ese conocimiento mutuo, ese conocerse, que se conozca las generaciones entre sí para superar estereotipos, porque así cambia la mirada, caen prejuicios. Y también muy importante la transmisión del conocimiento, de sus experiencias, patrimonio, cultura, todo eso también. Son quizás los que yo destacaría. Los objetivos específicos pueden ser muy diversos, tal y como el propio objetivo general nos puede indicar. Pero bueno, todo esto son cosas teóricas. Características, tipos, conciencia, planificación y otro tipo de modalidades podrían ser esos encuentros intergeneracionales. Esto tenemos que tenerlo en cuenta también, porque una cosa es un programa que se hace a conciencia y con conciencia, pero también se pueden generar encuentros intergeneracionales de muchísimas maneras. Por ejemplo, a la hora de diseñar los espacios, ¿cómo están diseñados? ¿Tenemos a los niños en el parque y a las personas mayores en casa? ¿Eso es un espacio compartido? ¿Realmente están diseñados para que puedan compartir espacios, para que puedan intercambiar, para que puedan tener interacciones? Pues seguramente no se hace un diseño atractivo para estos objetivos. Por lo tanto, creemos que es muy importante que en la fase de diseño se busquen esos puntos de encuentro entre los intereses de las diferentes generaciones para fomentar intercambios intergeneracionales. Porque estamos habituados a que se hagan cosas específicas para personas mayores, para pequeños, Aquagym para mayores, Deporte Plus 55. En el futuro quizás tendríamos que buscar no hacer esta discriminación por edad. Estamos seccionándolo todo según la edad, a fin de cuentas, ¿no? Pero bueno, poco a poco iremos llegando ahí. A lo que voy es que el diseño es algo que nos facilita poder hacer una serie de gestos para buscar que las diferentes generaciones se encuentren. Por eso hablo una y otra vez de provocar estos encuentros, de provocar a través de programas, puntos de encuentro, diferentes iniciativas. Dice que se ha pasado. Bueno, nuestra experiencia, para quienes no conocen la Fundación Matia, un par de detalles para que no nos durmamos. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Es una fundación sin ánimo de lucro que se creó hace 30 años y nuestro objetivo es acompañar a las personas mayores en el proceso de envejecimiento, generando bienestar y fomentando su dignidad y su autonomía. Para ello tenemos diferentes servicios, ayuda a domicilio, centros de día, centros de rehabilitación, residencias, 1.500 empleados y empleadas. Hoy me han dicho que más, pero bueno, en torno a 1.500. Y ofrecemos nuestros servicios en toda Guipúzcoa.
Pero últimamente estamos intentando que continuemos nuestras vidas y que estas personas mayores pues tengan unos espacios similares a su casa. Para ello trabajamos la colaboración, tenemos diferentes relaciones y bueno, también tenemos diferentes centros como pueden ser guarderías, centros educativos dentro de nuestra red que también cumplen nuestros objetivos, y ese es el entorno en el que me muevo yo, trabajo yo en la colaboración, en el voluntariado y bueno, trabajo estos puntos con el proyecto Matías Alea. En los centros de día, por lo tanto, tenemos programas intergeneracionales, sobre todo en la Fundación Matías. Ya empezamos hace 24 años llevando a cabo este tipo de programas. ¿Cómo lo hacemos? Seguramente se me habrá olvidado alguno, pero aquí tenemos con qué centros trabajamos esos programas intergeneracionales y colaborativos. Y hay muchos centros que pueden estar atrapados dentro de nuestra red. Aquí los tenéis. Nos ponemos en contacto con los centros educativos, con todos los centros del entorno y en ocasiones son los mismos centros educativos quienes acuden a nosotros para hacer ese primer contacto porque tienen un programa, tienen esa inquietud de querer acercarse, de tener algún proyecto en común. Nos reunimos y vemos qué es lo que nos une, cuáles son los objetivos que tenemos en común y qué queremos realizar. Posteriormente, cada centro educativo, cada ikastola diseña dentro de sus materias, lo que va a impartir, cuál va a ser la franja de edad, a quiénes se van a dirigir, qué tipo de proyecto van a hacer, cómo lo van a realizar, en qué horario, etcétera. Porque tenemos diferentes modelos. Algunos centros educativos vienen a visitarnos en sus horas extras, por la tarde, otros a lo largo de la mañana, saliendo de horas lectivas o de clase. Cada centro escoge cuál es su programa y cómo lo va a llevar a cabo. Para ello tenemos que ponernos en contacto con el centro y tenemos que ver qué servicios encajan, tenemos que ofrecerles los recursos necesarios, también tenemos que reunirnos con las personas mayores para ver cuáles son sus intereses y tenemos que cumplir con los objetivos dentro de un horario y dentro de los mismos intereses. Otro de los conceptos que tenemos en cuenta es la edad de los y las alumnas. Tenemos dos grupos prioritarios. Los que mejor funcionan hasta el día de hoy son los de quinto de primaria, de 10-11 años. Estos jóvenes tienen una actitud muy natural y es muy importante. Y cuando trabajamos como mediadores, pues intentamos impulsar esa naturalidad. Y cuando nos reunimos no queremos limitarles porque estos niños son muy expresivos y viven de una manera muy libre y son muy participativas. Por lo tanto, es muy bonito ver cómo interactúan. También tenemos otro grupo un poco mayor, de primero de bachillerato, que tienen entre 16 y 17 años. Y en este caso no trabajamos con el segundo de bachiller porque ya tienen toda la carne en el asador para hacerse con la selectividad, pero es más difícil colaborar con ellos. Y con el bachillerato también, aunque sea más difícil, pues es muy interesante porque en esta edad se crean diferentes concienciaciones para trabajar los estereotipos y es una buena edad para poder trabajar este tipo de programas. Y según la actividad y la franja de edad, también cambiamos nuestras actividades. ¿Qué hacemos con los más pequeños? Pues creamos juegos y jugamos. Pueden ser juegos de mesa, visitas a diferentes museos. Quienes el guía o la guía sea una persona mayor. También trabajamos junto con coros, diferentes juegos, es decir, con las edades más pequeñas, ¿y qué hacemos con los de más edad? Tenemos diferentes proyectos. Los alumnos y las alumnas pueden buscar cuál puede ser una problemática y buscar una solución. Y pueden ser entrevistas individuales, nos ayudan también en diferentes salidas. Ya cuando tienen una mayor edad podemos hacer otro tipo de actividades con ellos, otro tipo de conversaciones. Y hay cuatro experiencias que les recomendarías. En primer lugar, tendremos que tener la oportunidad de conocernos de antemano, porque los y las jóvenes piensan, bueno, pero ¿cómo voy a hacer este voluntariado? ¿Qué voy a hacer?
piensan que tienen que ayudar a la hora de la comida, etcétera, pero ese no es el objetivo de nuestro voluntariado. Y tienen ese tipo de dudas estos jóvenes y están todavía muy lejos de los recursos y de los casos de dependencia. Por lo tanto, primero tenemos que reunirnos con ellos para que conozcan los espacios, conozcan los programas y puedan responder a esas dudas, inquietudes que puedan tener. ¿Cuál es el segundo paso que solemos hacer? Un problema de selección. En algunos centros obligan a todos los alumnos y alumnas a participar en este tipo de programas, pero cuando se obliga a un alumno puede que algunos no se sientan muy cómodos o cómodas. Y sí, tenemos ikastolas o tenemos centros educativos que pueden hacerlo por voluntad propia. Los alumnos, hacemos una selección de alumnos quienes quieren colaborar, pues tienen más disponibilidad. Y también, ¿cuál es otra de las recomendaciones? Tienen que llevarse a cabo estos programas de manera muy natural. No pueden ser tampoco programas muy aisladas. Tenemos que hacer un seguimiento de lo que se está aprendiendo en clase y de lo que aporta este programa. Y también tenemos que ser flexibles, porque a veces diseñamos algo, lo ponemos en papel y el papel lo soporta todo, pero luego no funciona. Y tenemos que ser muy flexibles a la hora de cambiar nuestras actividades, programas o número de participantes, etcétera. Esas son las recomendaciones que yo daría desde mi experiencia. Y aquí tenemos diferentes imágenes de diferentes centros. Aquí tenemos actividades sueltas o actividades que tienen más seguimiento, salidas, etcétera. ¿Cuáles son las conclusiones? Normalmente nuestras conclusiones siempre han sido muy positivas. Hemos tenido alguna experiencia que igual no ha sido tan fructífera, pero en general todas las experiencias son muy positivas. Y la mejor señal es que estos programas continúan. Llevamos ya 24 años, como bien he dicho, por lo tanto significa que marcha bien. Y las principales resultados que se ven, y así lo expresan los participantes, es que bueno, han aprendido mucho, los padres, madres y los profesores también nos muestran que han aprendido mucho, que se conocen mejor las generaciones y que todo ello nos lleva a tenernos más respeto, porque aquello que no se conoce no se suele respetar, pero lo que no conocemos se respeta con mucha más facilidad. Eso es muy importante. También nos ayuda a superar los estereotipos que tenemos acerca de las diferentes edades, no solo los estereotipos de las personas mayores, sino de los jóvenes también, porque hay muchos estereotipos vinculados con los y las jóvenes. Y este conocimiento, estos programas ayudan a superarlos. También hay una transmisión de conocimiento, porque tenemos una cultura que vamos trasladando de boca en boca y ello también reaviva. También limita las situaciones de soledad, se reduce esta soledad. También se crea un sentimiento de valor. Y en este verano ha habido dos alumnos menores que han acudido a este programa y tenían la necesidad también de participar en este tipo de programa de manera voluntaria porque querían una referencia positiva de una persona mayor y así se sienten más valiosos y por ello continúan posteriormente con este tipo de programas. También conseguimos una sensibilización hacia problemas, enfermedades o personas con dependencia, porque si no compartimos situaciones de dependencia en casa casi es algo invisible a nuestros ojos. Y estos programas también nos ayudan a tener más empatía y a ayudarnos mutuamente. Y también se trabaja la solidaridad y el compromiso. Ahí ponemos nuestro pequeño granito de arena a esa solidaridad y en uno de los últimos centros nos decían, el director del centro nos decía a finales de curso que cuando los nuevos alumnos vienen, es verdad que los exalumnos suelen venir a los centros a matricularse y les preguntan a esos exalumnos ¿y qué recuerdas de la experiencia? Y muchos de ellos y de ellas recuerdan estos programas intergeneracionales porque aquello que vivimos es lo que nos deja huella y lo que nos mueve en un futuro. Y eso es para mí un modelo muy claro de que este tipo de programas funcionan y que tenemos que continuar actuando formalmente
informalmente, mediante todas las vías posibles y con todos los recursos que tengamos. Cualquier duda que tengáis, estaré a vuestra disposición para poder responderos. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos muy bien de tiempo. Y ahora cedemos la palabra a Xabier Lerchundi para que nos explique el programa Auzozaintza. La intención es que en 15 minutos realice una presentación y luego pasaremos a preguntas y a las reflexiones comunes. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación y también a todos y todas que habéis acudido a esta jornada tan interesante este viernes por la tarde. Antes de empezar con la presentación, mencionaros que en Matea coincidíamos, Agustín y yo, con unas jornadas que organizaba la Diputación y saliendo de dichas jornadas como iba diciendo, cuando salíamos de aquellas jornadas, nos reunimos 7 u 8 alcaldes y alcaldesas y algunos técnicos también que mencionábamos en una reflexión cuándo pensaríamos nosotros, los y las alcaldesas, que íbamos a pensar y reflexionar en cuanto a los cuidados. Anteriormente acudíamos a comisiones de urbanismo o de hacienda y no nos pasaba por la cabeza trabajar los programas de cuidados directamente. Vemos que en la actualidad tenemos que adecuarnos a las necesidades de la sociedad y que los cuidados también son un asunto de calado porque tenemos que también trabajar de manera cumulativa. Bueno, este programa que venía a mencionaros es un programa incipiente. Estamos en una fase de pilotaje en estos momentos y participamos para responder a las personas mayores. Tenemos diferentes datos, sabemos que tenemos cada vez más personas mayores en nuestra sociedad y que hay muchas situaciones de soledad. Algunas personas mayores optan y quieren vivir esa situación y vivir en soledad, pero este programa es para las personas que no han elegido la soledad, para sus vidas. Queremos ayudarles, acompañarles. ¿Cuál es el contexto? Voy a ofreceros algunos datos, tenemos algunos en pantalla. En Hernani somos unos 20.400 personas habitantes y las necesidades de cuidado son cada vez mayores. Un dato: las personas mayores que superan los 60 años son 1.313 aproximadamente, es decir, el 6,4% de la población, y dentro de 10 años este porcentaje irá aumentando. Y todo esto nos muestra que los servicios públicos van a tener dificultades para poder responder a todas estas necesidades que se van a crear. Pero cuando hablamos de los cuidados, sobre todo ponemos nuestras mentes en las personas que necesitan esos cuidados y nos olvidamos de las personas cuidadoras. Y este programa tiene ese doble objetivo, quiere trabajar en esas dos patas de la mesa. Otro de los datos que tenemos que en Burrutzaldea, en nuestra comarca, se realizó un estudio en cuanto al régimen de los cuidados y se extraían una serie de conclusiones. En cuanto a los trabajos de cuidado, sabemos que es una profesión feminizada, casi el 100% si se ofrece mediante la mujer, y son trabajos sin prestigio y no están valorados ni remunerados adecuadamente, porque las personas que se dedican a los cuidados viven en la precariedad en varias ocasiones y en la pobreza, no tienen flexibilidad y también sufren normativas restrictivas porque no tienen las condiciones de trabajo ni los derechos que ofrece la seguridad social, sobre todo a las mujeres que trabajaban en las ayudas a domicilio, en los domicilios. El programa Auzozaintza tiene dos objetivos, dos patas. Por un lado, queremos ayudar a esas personas que viven en soledad y que no lo han escogido, y por otro lado queremos ayudar a las mujeres que trabajan en este sector de los cuidados. Y con esos dos objetivos se crea Auzozaintza. ¿Cuál ha sido la historia que nos ha traído hasta este momento? En el ayuntamiento teníamos la inquietud
al respecto y es curioso y me doy cuenta en varias ocasiones que gracias a todo esto hemos conseguido financiar este programa. El Ayuntamiento de Hernani, conjuntamente con otros 3 ayuntamientos, recibió la herencia de una mujer. De Josefina Rubio, era una herencia importante, cuantiosa, y en su testamento mencionaba que con ese dinero teníamos que realizar un programa para personas de edad, personas mayores que vivían en soledad. Por lo tanto, teníamos un cometido y una deuda con esa mujer. Esto sucedía en el 2016. Y Ausozaintza se ha puesto en marcha en 2022, lo que significa que hemos tenido que realizar una gran labor para poder responder a la pregunta que nos planteaba, para ofrecer un programa que se uniese a la ideología que tenía esa mujer. Por lo tanto, empezamos a organizar algunas reuniones con personas expertas, con personas que trabajan en el movimiento feminista, con los y las técnicos del ayuntamiento y empezamos a crear una idea que hemos ido dando forma poco a poco. Y así hemos llegado a este programa. Lo hemos puesto en marcha ya a principios del 2022 y, como mencionaba, tiene 2 patas. Vamos a analizar la primera. Queremos ayudar a las personas que viven en soledad, personas mayores, y responder a sus necesidades. Y tenemos 3 puntos o 3 partes. Por un lado, en primer lugar, tenemos que detectar a esas personas que viven en soledad y ahí tenemos una dificultad porque nadie sabe decir que está solo o sola. Las personas no acuden a nosotros diciéndonos que están solas. Por lo tanto, tenemos que detectar a esas personas. Para ello estamos trabajando un programa informático que se llama GIS y realizamos un sistema de geolocalización. Hasta el día de hoy era un sistema que trabajaba en urbanismo y ahora lo dedicamos a las personas, a los cuidados. ¿Qué hacemos? Analizamos el censo, donde vemos cuál es la edad, si están empadronadas estas personas en nuestro municipio. También entramos si cobran la RGI, porque puede ser un índice de vulnerabilidad, si es una persona que tiene algún tipo de dependencia o no. Estas variables las añadimos porque vemos que son variables posibles, índices posibles para personas que están en riesgo o en soledad. Así tenemos un listado posible que situamos dentro del mapa de Hernani, porque así podemos saber dónde residen estas personas y nos da una visión de cuál es la perspectiva, cuál es la imagen de esos barrios, porque a veces podemos pensar que algunos barrios, bueno, pues tienen edificios que no tienen ascensor, etcétera. Todo ello nos ayuda, tenemos un listado. Es verdad que lo hemos puesto en marcha, pero en ese pilotaje, en primer lugar, hemos funcionado con el censo y lo hemos puesto en marcha en 3 barrios y hemos llamado a las personas que viven en soledad, que tengan más de 65 años. Les hemos llamado por teléfono y así hemos ido poco a poco captando a esas personas. Por lo tanto, la primera fase es la de detección. La segunda, una vez detectadas estas personas y si nos han respondido que sí, no nos dicen que sí tan rotundamente, pero si identificamos o concluimos que estas personas pueden ser candidatas a participar en nuestro programa, lo que hacemos es una intervención individual. No sé si alguno de vosotros o vosotras trabaja en servicios sociales o en este tipo de programas. Existen figuras de educadores, educadoras que trabajan con menores. En este caso, lo que hicimos es realizar todo aquello que hacemos con menores con personas mayores. Y les planteamos un acompañamiento. ¿Para qué? ¿Acompañarles para qué? Bueno, con un ejemplo creo que lo explico bastante mejor. Tenemos una mujer de unos 75-80 años que nunca ha trabajado fuera de casa, siempre se ha dedicado a las tareas de hogar, ha tenido hijos e hijas, cada hijo e hija tiene su propia vida y se ha quedado viuda esta persona. Bueno, seguramente tiene todas las capacidades necesarias para poder gobernar su casa, pero puede tener dificultades a la hora de socializar, porque hasta el día de hoy puede que esa socialización la haya llevado a cabo mediante la familia y ahora está sola. Puede que tenga ganas de hacer diferentes actividades, pero
pero no sabe cómo, porque tenemos la biblioteca, tenemos la casa de los jubilados, pero dar ese primer paso siempre es difícil. También es difícil apuntarse a un curso. Hay personas que nunca se han apuntado, nunca han hecho un curso. ¿Cómo dar ese paso? ¿Cómo inscribirse? Pero bueno, si tiene una persona que la acompaña, que tira de ella, pues ese primer paso se da con más facilidad. Esos acompañantes son personas profesionales que trabajan en los cuidados. Ahí se establece una relación, se diseña una intervención, las trabajadoras sociales diseñan una intervención y tienen una vez por semana una sesión de hora y media, según la persona, donde van fijando las prioridades y entablando esa relación. Pero no todo queda ahí, sino que ese acompañante luego le tendrá que ayudar en su vida comunitaria. Y una vez que tenga ya la costumbre de interactuar socialmente, vamos a dejar a esa persona que actúe por su propia cuenta. Luego también tenemos la figura de Autosign. Aquí tenemos un aplicativo, una app móvil para poder conseguir esa figura de Autosign. Os voy a dar otro ejemplo. Por las personas que trabajan en el pequeño comercio, en las pequeñas tiendas del barrio, se dan cuenta que uno de las vecinas baja todos los días, pero cuando falla empieza a tener esa duda, esa inquietud. O cuando vemos que ha tendido la ropa pero que no la ha recogido en toda la semana. Ahí podemos tener unos indicadores de que algo falla. Puede que no pase nada, pero puede que sí. O si alguien acude habitualmente a nuestro establecimiento y vemos un día que está un poco confundido, confundida. Lo que planteamos es un aplicativo para poder responder a ese tipo de situaciones. Esto es completamente voluntario y ambas personas, ambas partes tienen que aprobar estas acciones. Es un aplicativo que estamos diseñando junto con trabajadores sociales y luego pasamos a servicios sociales para poder contrastar la realidad poco a poco. Estamos en este momento en esa campaña de captación. El objetivo de esa intervención es pasar a la tercera fase, que es la inclusión comunitaria. Ya tenemos entablada una relación y ahora queremos que esa persona utilice la comunidad y así estamos trabajando con los diferentes barrios, con las asociaciones de las diferentes calles y barrios para que se den cuenta de que esas personas también son activas en la inclusión de las personas mayores. Y ya tenemos unos talleres de memoria, por ejemplo, para personas mayores que antes hacíamos en la Casa de los Jubilados, ahora las hemos distribuido en los diferentes barrios. Y las asociaciones vecinales son muy conscientes de que tienen que ayudar, porque siempre han organizado este tipo de talleres y ahora estamos organizando otro tipo de talleres para personas mayores. Antes se hacían para los niños y ahora para personas mayores. Pueden que les acompañemos a la biblioteca o organicemos algo en la biblioteca o otro agente social del municipio acompañe o organice otro tipo de actuación. Es decir, queremos ayudar a estas personas a la comunidad, a la participación y una vez que estas personas se sientan seguras, ese acompañante va a desaparecer, la intervención acaba y el acompañante empieza otra intervención con otra persona porque ya hemos visto que esta persona ya está integrada en la comunidad. Todo esto, todas estas tres fases en cuanto a la pata de las personas mayores. ¿Qué pasa con la dignificación de las personas que se dedican a los cuidados? Tenemos a los y las acompañantes y este trabajo la realizan la cooperativa Maitelán. Tenemos un convenio con una cooperativa que realiza un diseño educativo y la cooperativa Maitelán realiza la función de acompañamiento. Esta cooperativa, Maitelán, es una cooperativa sin ánimo de lucro que se creó en Hernani hace un año, año y medio, y se creaba para trabajar junto con Amen Sos Racismo, porque veíamos que había muchas personas migradas que trabajaban en cuanto a los cuidados y se creó una nueva cooperativa para poder acompañar y ayudar a estas mujeres. ¿Cuál es el objetivo? Dignificar esos trabajos de cuidado y que no se trabaje a cualquier precio. El Ayuntamiento de Hernani tiene un convenio con Maitena, con esta cooperativa. Tenemos a 4 personas que trabajan en estos momentos dentro del convenio y el 15% de su jornada está dedicada a la formación. En este caso estamos formando a estas personas en el idioma, en euskera, para que tengan unas capacidades lingüísticas, para que puedan hablar en euskera cuando trabajen con esas personas mayores.
Es importante, en este sentido, también tener en cuenta que el convenio de la Diputación de la categoría de servicios sociales es la que se aplica en este convenio. Tenemos diferentes fases. Hemos visto que ya hemos definido cuál es el cuidado vecinal, auzozaintza, ya tenemos diferentes agentes. Ahora vamos a saltar a la última fase. En estos momentos estamos en una fase de pilotaje que se iniciaba a principios de año. A día de hoy tenemos puestas en marcha 15 intervenciones. Se realizaron unas 120 llamadas telefónicas y 15 se han puesto en marcha. No todas las personas, no todos los puntos están en la misma situación, algunos ya tienen acompañante y otros están todavía en un previo, porque los y las acompañantes no se ponen en marcha con una llamada. Algunas personas necesitan una llamada, 2, 3, 4 y las personas que realizan estas llamadas ya nos comentaban, estas personas trabajadoras nos decían, bueno, que se les respondía, bueno, yo no estoy sola, yo no estoy solo, ¿pero quieres que te llame? Sí. Pues entonces ya, cuando volvían a llamar, estas personas ya estaban esperando una segunda llamada. Y esto nos demuestra que no sabemos expresar oralmente, no sabemos decir que nos sentimos solos o solas, igual ni somos conscientes, pero hay una serie de indicadores que demuestran que sentimos esa soledad y que este tipo de contactos y relaciones llamadas pues son muy apreciadas y necesarias. Y estamos en esa fase con algunas de estas personas. Menciono Hernani Burujabe porque Hernani Burujabe es un programa que tenemos para transformar el municipio, para transformar Hernani. Es un proceso comunitario. Queremos impulsar la soberanía local, queremos también impulsar otro modo de participar y también somos conscientes de que el cuidado es un motor económico, un sector económico que a veces queda en el olvido, pero que también es muy transformador dentro de la sociedad. Por lo tanto, queremos cambiar nuestro modelo y tiene toda la prioridad dentro de nuestras políticas. En cuanto a los presupuestos, dedicamos unos 260.000 euros anuales a este programa. Y, como mencioné, los cuidados no son privados ni individuales, sino colectivos y políticos. Y teniendo en cuenta que los cuidados son políticos, nos compete, nos corresponde a los ayuntamientos poner los recursos necesarios y realizar los programas necesarios para responder a las necesidades de estas personas que necesitan de estos cuidados. Y esperamos que vayamos a continuar con este tipo de programas. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavi. Pasamos ahora a preguntas y poco a poco iremos dando la opción al público de intervenir, de hablar. Cuando hablabais, me venía a la mente la idea de que estas viviendas comunitarias, si van a ser intergeneracionales de Chiricorda, parece que no solo estamos hablando de la vivienda, que nos hemos ido un poco por las ramas, pero en las ponencias de mañana vamos a hablar más concretamente en cuanto a las experiencias de viviendas y nos vamos a dar cuenta de todo aquello que hemos hablado hoy, de lo importante que es de la comunidad, de los cuidados dentro de esta experiencia. Seguramente habrá muchas personas aquí interesadas en vivir dentro de estas viviendas en Chiricorda y que dentro de unos años, bueno, seréis vosotros también personas expertas en este tipo de temas porque ya pondréis en práctica todo esto que estamos hablando, los cuidados, todos estos sectores, todos estos programas y creo que entender y comprender estos programas pues nos ayudan a la hora de configurar luego el programa de vivienda de Chiricorda. Os planteaba algunas preguntas de antemano, ya os las he enviado, pero me han surgido otras diferentes según os iba escuchando y creo que son más adecuadas para esta tarde. La primera pregunta es para Ainhoa. Has mencionado 2 o 3 veces la palabra provocar, porque lo intergeneracional antes era algo natural y ahora se tiene que provocar. No es tan natural, ¿verdad? Pero provocar una actuación, y creo que has insistido, a propósito, yo creo que hay que provocarlo porque tiene sus beneficios, pero provocar algo cuando no sucede de manera natural puede tener obstáculos o dificultades, ¿verdad?
Sí, bueno, digo provocar en lugar de incidir. Quizás suena algo más bruto, pero bueno, la cuestión es que todo tenga que estar dentro de un sentido, también dentro de un programa. Y es importante entender y actuar con una intencionalidad, porque no se trata de que sea siempre la misma persona la que esté tirando, sino de que quien participe sea consciente de lo que es, de que quiere participar, de que entienda cuáles son los beneficios, de que los sienta. Por lo tanto, entendiéndolo así, provocar es algo más suave, pero tiene que existir una intencionalidad, por supuesto. Esa era mi intención. Hay una serie de beneficios que se han perdido a día de hoy y el objetivo sería pues buscar maneras de que sucedan. Y has hablado también de centros educativos, de niños, niñas, tú también has hablado de comerciantes, de personas que no son ni mayores ni adolescentes. Pero en el caso de Chiricorda se trata de juntar a personas jóvenes debajo de 30 años y personas mayores. ¿Cómo imagináis esto? ¿Cómo lo imagináis en cuanto a cuidados vecinales dentro de los programas de Matías? No sé, es una pregunta quizás para los dos. Bueno, empiezo yo, ¿no? Ya que tengo el micro. A ver, personas jóvenes de hasta 30 años. Bueno, en nuestro caso he mencionado colegios, centros educativos, pero tenemos también experiencia con centros educativos de FPs, en los que tenemos no solo a adolescentes, sino también a personas mayores. Por lo tanto, ahí sí que hemos encontrado quizás generaciones que están más cerca. Y lo que yo veo es que aunque haya una diferencia de edad, de generaciones, puede haber mucho que se comparte, porque a menudo, e incluso nos sucede, ¿no?, a nosotros mismos, que no sentimos una conexión quizás necesariamente con gente de nuestra generación, sino con personas que comparten nuestros intereses y pueden tener edades muy diversas, ¿no? Porque lo que nos une no es María tiene tantos años, por lo tanto me queda cerca, sino que es María tiene estos gustos con los que coincido. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Ahí está la base de lo que planteo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? En nuestro caso, dentro de ese proyecto de autozaintza, de cuidado vecinal, cuando comenzamos con la presentación de este pilotaje, presentamos esta figura del voluntario. Es cierto que la mayoría de personas que participaron fueron mujeres y mayores y me decían, bueno, ¿y esto lo vamos a poder hacer? La cuestión es que muchas veces vemos cómo también el propio voluntariado cada vez está más envejecido, también en el asociacionismo. Y lo que sucedía era que en nuestro caso, en Hernani, se generó una red de cuidados con personas muy, muy jóvenes, muchas por debajo de 30 años, que se organizaron para poder llevar las compras a las personas mayores. Y cuando estábamos en esa fase de diseño, vimos que ahí había un punto de inflexión. Y a la hora de presentarlos lo que decimos también, ¿no? Pues si esto ya se hizo en su momento, vamos a recuperarlo. O en muchos barrios, cuando se salía a las 8 a los balcones, en Hernani en algunos barrios tenían que quedarse a las 12. Si alguien no saliera, oye, que no ha salido tal, ¿le ha pasado algo? Y esto sucedía con gente de todas las edades. Por lo tanto, vamos a recuperar estas cosas, ¿no?, que parece que se nos han olvidado con esta vuelta a la normalidad. Vamos a recuperar ciertas sinergias que se generaron durante la pandemia. Y creo que sí, que es algo además que se puede hacer con cualquier edad, porque es enriquecedor para cualquier persona, ¿no?, más allá de la edad. Vale, voy a plantear una última pregunta y que vaya pensando el público, porque después os vamos a dar la posibilidad de plantear vuestras preguntas. Bueno, como hemos dicho ya, estas jornadas se organizan para dotar de contenido a Chiricorda, para que también esas personas que puedan tener un interés aprendan de vuestras experiencias también, de las que podremos escuchar mañana. Y la pregunta es, tiene que ver con algo que habéis mencionado, tiene que ver con lo que sirve, con lo que es válido, con lo que tiene valor.
¿Qué sirve para una persona que vive sola y tiene más de 65 años? ¿Qué sirve para una persona cuidadora profesional? ¿Qué sirve para niños y niñas en edad escolar? ¿Qué sirve para las personas jóvenes? En vuestra opinión, ¿qué puede ser válido? ¿Qué puede ser de valor, útil en una experiencia de cuidado compartido? ¿Y qué recomendaríais en cuanto a cómo debe plantearse una relación de cuidado intergeneracional, tanto dentro de Chiricorda como para una persona que vaya a tener una relación con otra persona de otra generación en cualquier otro contexto? Bueno, quizás responderé un poquito más en relación con el proyecto Chiricorda, porque nos ha tocado escuchar acerca de este proyecto en varias ocasiones y creo que lo importante es que en este caso la persona que acuda a Chiricorda se plantee que no está yendo a Chiricorda porque es una vivienda sin más, sino que es algo especial, en lo que tú estás aportando algo y estás recibiendo algo también de vuelta, ¿no? Y cuando tú aportas además algo especial, creo que lo que recibes es especial también. Y en este tipo de experiencias, en este tipo de relaciones, creo que recibimos tanto como damos, a un nivel de satisfacción personal también. En mi opinión, lo que tiene Chiricorda es que, bueno, es que para mí las relaciones son una base, para mí no es una elección el relacionarse o no, somos parte de una sociedad y por lo tanto nos relacionamos y Chiricorda tiene esa característica y además busca provocar esa relación, ¿no? Provocarla una vez más. Y creo que las personas que tengan interés en este proyecto tienen que ir con la mente abierta, ¿no? No con la idea de, bueno, llego a mi casa y cierro la puerta. A ver, hay que cerrar, pero creo que se me entiende, ¿no? Con esa apertura a compartir, porque como dice Xavier, a menudo uno da un poquito y recibe muchísimo a cambio. Por lo tanto, brazos abiertos, mente abierta, puertas abiertas, aprender los unos de los otros, fijándose en qué necesita la persona, porque seguramente cuando tú te encuentres en una situación de necesidad también vas a ver que te atienden, que te ayudan. Bueno, y ahora lo que toca es abrir boca también, ¿no? Para tomar la palabra. Si alguien tiene alguna pregunta concreta, alguna duda, alguna reflexión que quiera compartir, tenemos un micro. Podéis levantar la mano, os lo acercamos. La primera siempre es la más difícil, luego ya nos soltamos más fácil. Bueno, esa primera suele estar preparada muchas veces, ¿eh? ¿Nadie se anima? Se puede preguntar en euskera, en castellano, como queráis, ¿eh? ¿Nada? ¿Nada? Venga, va, muy bien, muy bien. Alguien tiene que ser el primero. Primero, felicitaros para la gente que venimos de Madrid, como que es un mundo diferente en cuanto a las propuestas de los ayuntamientos, cómo trabajáis. Me parece que, bueno, que desde Madrid, que parece que todo gira alrededor de Madrid, como que ocurren cantidad de cosas en las que coincidimos en la transformación social. El tema, mañana yo soy de Entre Patios y de Madrid, mañana hablaremos de vivienda colaborativa. Dos cuestiones, no voy a entrar en el tema de vivienda, pero sí en el tema, una pregunta al alcalde. Por ejemplo, una propuesta desde mi punto de vista un poco que me parece interesante es utilizar, por ejemplo, las radios libres comunitarias, porque normalmente la persona que está sola
recibe información, está continuamente recibiendo. Y ella nos suele contar, me parecería interesante establecer convenios para que la experiencia de lo que está ocurriendo fuera transmitida al resto de la comunidad. Y iba a preguntar... sí. Os pregunto, en un mundo tan cambiante como el actual, que va a unas velocidades que para las generaciones que nacimos en los 70 a veces no llegamos, lo que intentáis, os habéis planteado que pueda haber un rechazo porque es difícil entender y comprender cuando tú planteas algo muy radical, y a mí me parece el planteamiento, por lo menos muy radical, como que hay rechazos. Y no sé, por ejemplo, últimamente me hace reflexionar, que no tiene nada que ver, es en otro país, el rechazo a la Constitución chilena. Mucha gente de la afectada que le beneficiaba votó en contra. Yo, un poco leyendo análisis de lo ocurrido, como que planteamientos radicales, y me parece que es un planteamiento radical, aunque no lo parezca, por lo menos desde Madrid, si habéis valorado qué rechazos puede haber, un poco en general, ¿no? Es una transformación importante lo que estáis planteando a todos los niveles. Nada más. Un poco por abrir, ¿no? Cosas que me iban surgiendo. Un poco por... Como nadie hablaba, pues que yo hablo mucho. Pues, gracias, y felicidades. Sí, puedo responder en euskera, ¿verdad? Te respondo en euskera y... ¿O lo prefieres que lo en castellano? Vale. Sí, comentabas lo interesante de hacer llegar a la gente lo que está sucediendo dentro de este programa, ¿no? Y en ese sentido sí es cierto, lo que cuenta la gente es muy interesante y en nuestro caso una persona que estaba participando en este programa ya ha empezado a salir, era una persona que estaba empezando ya a aislarse y comentaba a sus cuidadoras que le había bajado el nivel de insulina que tenía que tomar. Y estamos también trabajando con el ambulatorio de Hernani, estamos llevando a cabo una serie de análisis, de estudios, para que puedan también ser parte y ayuden en esa detección, en esa evaluación. Creemos que es muy importante también saber trasladar esto a la gente, transmitir esto, para que la gente se dé cuenta de que no es solo para que participen las personas mayores, sino para que todos y todas, de todas las edades, seamos conscientes del beneficio que tiene, del impacto que tiene en nuestra salud el relacionarnos con la comunidad, porque en este caso es una persona mayor, este ejemplo, pero puede suceder también con personas en edad adulta, personas en una edad adolescente. Y si en este caso en concreto estamos viendo cómo ha tenido que reducir su dosis de insulina gracias a que está otra vez retomando el contacto con la sociedad, pues a mí con la comunidad, a mí esto me da que pensar, ¿no? Y creo que es importante que hagamos esa labor de transmisión, de trasladar a la gente esto, ¿no? Sobre el rechazo, sobre los miedos que pueda generar. En Hernani tenemos el Consejo de Personas Mayores y allí es donde presentamos el programa. Y en una de las ocasiones que lo presentamos, pues tuvo muy buena acogida, pero nos dijeron, bueno, pero no lo vais a conseguir, porque la gente mayor normalmente somos gente muy cerrada, no nos gusta relacionarnos con gente nueva y la verdad es que no ha generado rechazo, siempre se ha valorado muy bien, pero como decía antes, sigue habiendo cierto punto de desconfianza y cuando cuando te llama alguien que no conoces te dice ¿y qué tal vivos? ¿Qué tal vives? Pues la respuesta quizás más natural es ¿y tú quién eres? ¿no? Entonces nos ha sucedido que mucha gente nos llamaba y nos decían me han llamado en nombre del ayuntamiento, es cierto, es así.
y tuvimos que estar ratificando, ¿no? Que así era. Lo que hicimos fue trabajar con un sistema de identificación para que pues, la gente entendiera que efectivamente era gente que estaba llamando porque participaba en este proyecto. Y es así como poco a poco se van superando las desconfianzas y vamos llegando a una mayor normalización del programa. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Txirikordako izen ematerako puntu bat ematen. Para inscribirse en Chiricorda se da un punto a quienes planteen preguntas, ¿eh? Sí, bueno, quizás comentar que una vez que terminemos con esta mesa redonda vamos a hacer una presentación de Chiricorda. Hemos sido los teloneros, dicen. Bueno, pentsatzen dut urrengo egongo dira orain aurkeztuko dugu Bueno, bezala como se ha comentado, se plantearán muchas preguntas en este proceso en el que estamos en este momento en Chiricorda y tendremos la posibilidad de seguir profundizando en ello ahora y más adelante. Bueno, en cualquier caso, gracias a Ainhoa, a Xavier por estar esta tarde con nosotros, ha sido muy enriquecedor y creo que en este sentido también habéis puesto vuestra semillita en el proyecto de viviendas comunitarias de Chiricorda. Muchas gracias.